Mi nombre es Julián Planiaguado, de la Universidad de Valencia, y voy a presentarles la ponencia titulada Identidad antimilitarista y más media en España en los años 90 del siglo XX. Existe un acuerdo básico sobre las características que definen a los movimientos sociales, su concepción como redes informales de interacción compuestas por individuos, grupos u organizaciones, la presencia de solidaridades y creencias compartidas que constituyen una sensación de pertenencia y proveen de una identidad colectiva, elemento importante para esta comunicación, la presencia de antagonismo sobre el control de algún recurso material o simbólico, es decir, la existencia de acción colectiva orientada al conflicto, el uso de la protesta, aunque no les es exclusiva, y su perduración en el tiempo más allá de las protestas. El que estudiamos, el antimilitarismo, es un movimiento de rechazo sistemático de las guerras, de su naturaleza, sus preparativos, su causa inmediata o directa y la participación de los pueblos en ellas. También desafía el monopolio del poder y la legitimidad militar y las diferentes expresiones del militarismo, no solo su faceta belicista, y practica la no colaboración con estas por razones ideológico-pacifistas, exigiendo un cambio radical en el ámbito de las relaciones sociales, económicas, militares y geopolíticas. El objetivo del trabajo es identificar los diferentes elementos de la construcción de las identidades colectivas del movimiento a través de los medios de comunicación. La identidad colectiva, según Melucci, es una definición interactiva y compartida producida por un número de individuos o grupos en un nivel más complejo en relación con las orientaciones de su acción y el campo de oportunidades y restricciones en los que la acción tiene lugar. Para el autor, toda identidad colectiva conlleva tres dimensiones. Una primera, que es un proceso que conlleva definiciones cognitivas de los fines medios y del campo de acción. Una segunda, que es importante para el trabajo, que es hacer referencia a una red de relaciones activas entre los actores que interactúan, comunican, se influencian unos a otros, negocian y toman decisiones, y que incluye las formas de organización y los modelos de liderazgo, pero también, y esto es lo importante, los canales de comunicación y las tecnologías de la comunicación. Y en tercer lugar, un cierto grado de inversión emocional es requerida en la definición de una identidad colectiva que posibilita a los individuos a sentirse parte de una unidad común. Desde ese punto de vista, los movimientos sociales son sistemas abiertos, dinámicos y complejos, cuyo elemento aglutinador y a la vez su base son los valores e identidades colectivas compartidos, los objetivos comunes. El antimilitarismo español, en este sentido, ha construido una definida identidad colectiva consistente en un movimiento político antimilitarista y pacifista, refractario a la guerra, radical, alternativo, formado por grupos autónomos, con una estrategia de conflicto no violento como seña identitaria y proyecto utópico y utilización de formas de acción pacíficas como la desobediencia civil y una concepción asamblearia horizontal y originaria de la democracia como valor central de su identidad. Desde el análisis de la praxis cognitiva y de los procesos de construcción social de significado de los movimientos para recabar apoyos que impulsen sus reivindicaciones y para facilitar su inclusión en las diferentes agendas públicas, los más media pueden utilizarse para generar una imagen basada en intereses creados por el poder y por las instituciones, pero también existen resistencias a estas imágenes en los procesos de comunicación persuasiva durante la acción colectiva y la confrontación de los movimientos con las diferentes agendas públicas. En este terreno, el éxito identitario de un movimiento se manifiesta con el reconocimiento del grupo como actor por la opinión pública, los medios y las élites políticas, extendiendo así a la sociedad los valores que defiende. Para conocer esta incidencia es imprescindible el estudio de la confrontación de los movimientos con las diferentes agendas públicas como la mediática, que proporciona señales continuas, incentivos, condiciones facilitadoras o bien inhibidoras, que animan, alientan o desaniman el desarrollo de una acción colectiva de contestación. Para ello se ha acudido a la revisión de la literatura académica existente, así como a la técnica de recopilación documental. Esta ha permitido el estudio de la movilización a través del análisis de la prensa del periodo, que es referencia obligada para la opinión pública y para el sistema político, así como a medios alternativos de contrainformación. El análisis se ha realizado mediante los marcos de interpretación de la acción colectiva,
especialmente la estrategia comunicativa identitaria del antimilitarismo. Cuanto a los resultados, se va a centrar en tres dimensiones de este proceso. Y en primer lugar, se presentan las características de los antimilitaristas, sus autodefiniciones y las atribuciones que se le hacen de forma externa. En cuanto a las características individuales, el rasgo principal de los integrantes durante el periodo es su juventud, aunque existe un nutrido grupo de menos jóvenes, así como el carácter heterogéneo de sus miembros que proceden de un amplio espectro ideológico que incluye desde cristianos de base hasta libertarios, personas independientes o que mantienen plurimilitancia con otras organizaciones. A pesar de este rasgo identitario juvenil, la implicación y permanencia activa en la organización se debe sobre todo a motivos políticos, a su antimilitarismo, al hecho de compartir una perspectiva cultural y política más amplia que tiene forma de sentimientos específicos de solidaridad basados en una identidad común que define, los límites del movimiento, pero que es reelaborada activamente. En definitiva, dentro de esta heterogeneidad, asumir los objetivos, estrategia y métodos del movimiento y situarse a la izquierda. No en los partidos o sindicatos autodenominados de izquierdas, pero sí los parámetros de la izquierda clásica. Pero estas identidades compartidas, en tanto que reconstruidas activamente, son al tiempo un asunto de auto y exodefinición. Por ello hay que buscarlas tanto en la imagen intercambiada que tienen para la sociedad como para las instancias políticas y para las personas adheridas a la movilización. En este sentido, recurren a numerosas autodenominaciones vinculadas con su carácter antiguerra, como pacifista, movimiento pacifista no violento, pacifistas antimilitaristas, desobedientes civiles, insumisos, presos políticos, orgullosos de sus delitos colectivos. Y en cuanto a la identidad que les atribuye, esta varía desde la de insolidarios por parte del gobierno, a otras más descriptivas y neutras como militantes de grupos pacifistas radicales, antimilitaristas, insumisos desertores, o a presos de conciencia, en palabras de ONG, y fuerzas políticas de izquierda, y otras como rebeldes con causa, aquellos hombres y mujeres que están a favor de la libertad de lo distinto, o lo más parecido que nos queda del espíritu de los 68. Si se comparan las identificaciones externas con las autorrealizadas, puede afirmarse que en primer lugar ya, que la identidad del antimilitarismo se ha extendido a ciertos ámbitos de la sociedad, a los medios de comunicación y a los apoyos institucionales de izquierda, además de los colectivos institucionales. En segundo lugar, pondremos cómo la identidad colectiva de un movimiento no se define solo por sus objetivos, sino sobre todo porque hace las cosas de una manera específica y se organiza de una manera concreta para hacerlo. Los movimientos emancipadores que utilizan la no violencia dan importancia a la relación entre fines y medios a la hora de movilizar el consenso y de conseguir legitimidad. No todo recurso, camino o organización es justificable para conseguir un objetivo. En este sentido, creen firmemente en que la sociedad del mañana está predeterminada por los medios para obtenerla que hoy se instrumentan. Apuestan en este sentido por la defensa no violenta basada en la no cooperación con el agresor y la desobediencia civil. En lo que el movimiento denomina estrategia de acción no violenta. Definen esta práctica con la expresión de Monsieur Jourdain en Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, que se enteró para su sorpresa que toda vez que hablaba lo hacía en prosa. Hablo en prosa, Dios me proteja, hace más de 40 años que hablo en prosa sin saberlo. En tercer lugar, se aborda el reconocimiento de la identidad del movimiento por la sociedad y las agendas públicas, en especial la mediática. Precisamente esta búsqueda de coherencia entre los medios y las tácticas es lo que ha permitido que el movimiento consiga impacto en las agendas públicas y la estructura de oportunidad política y que haya podido influir directa o indirectamente sobre diversas audiencias. La identificación que se asigna a los desobedientes se ha transmitido a los medios de difusión y a ciertos apoyos institucionales, además de los colectivos sociales. En el caso de los mass media, los movimientos de este tipo consideran estos canales como instrumentos de presión, pero también como una forma de difusión de su identidad. Este impacto mediático permite a los resistentes a la guerra restablecer la agenda política, reabriendo un debate muchas veces cerrado de forma artificial y deficiente, y de forma análoga, el movimiento se convierte
en portavoz de la sociedad, reconocido como actor productor de información fiable, como interlocutor válido, legitimado en temas de su ámbito como la mili, el servicio militar, los desobedientes presos, la despenalización, la excarcelación, la campaña anti-OTAN, la redacción del Código Penal o los problemas del proceso de transición al ejército profesional, deslegitimando así a los representantes oficiales y a sus propuestas de profesionalización. Asimismo, la desobediencia muestra que existen la existencia de grupos con unos objetivos más allá de la abolición de la conscripción y el movimiento consigue hacer aparecer el marco de interpretación más antimilitarista en la agenda mediática y en ciertos momentos toma la iniciativa en la promoción de las noticias. También consigue que con esto realinear a las propias fuerzas políticas. No obstante, los medios no contactan con los activistas para temas antimilitaristas más globales ni hay respuestas sustantivas a sus exigencias, especialmente tras el anuncio del fin de la mili. Como conclusiones, cabe indicar que la identidad de los movimientos sociales, incluso los que cuestionan los límites del sistema y el discurso del poder existente, como el antimilitarista, se potencia especialmente cuando adquiere visibilidad pública en la interacción con otros actores en su enfrentamiento con las estructuras del poder. Es decir, mediante el reconocimiento del grupo como actor, por lo que la aceptación de los valores, metas y métodos que representa un movimiento, así como el apoyo a los mismos, refuerza también su identidad. Pese a las dificultades indicadas, la utilización de la desobediencia civil ha permitido extender argumentos, análisis y datos sobre el antimilitarismo y ahondar en la cultura de la desobediencia, puesto que esta se ha convertido y hoy en día y se ha consolidado como una táctica de participación ciudadana cada vez más frecuente y, en definitiva, puede afirmarse que la contribución más importante de los movimientos es el cuestionamiento de los límites del sistema, nombrando los problemas de forma diferente e incompatible con el lenguaje y el discurso del poder existente, proporcionan espacios que se expresan y desarrollan nuevos códigos de comportamiento y significación, formas de relación y estructuras de sentido, discursos, herramientas y prácticas que tienen carácter alternativo. Sus formas de creación colectiva son formas de creación colectiva que proveen a las sociedades de ideas, identidades e incluso ideales como procesos de praxis cognitiva. Muchas gracias.